Afganistán. Y posteriormente él se ha visto como pues eso mismo, apoyando otras intervenciones militares en el mundo como la de Libia y Siria. Y posteriormente él fue sí, claro, él fue fundamental en la política exterior durante el gobierno de Barack Obama y recordemos que pues no fue precisamente amigable con América Latina el gobierno de Barack Obama, ¿no? Ahí tenemos casos como intentos de golpe de Estado y demás, e incluso a lo mejor como alguno de los casos más connotados está como eh, digamos, este nuevo golpe contra la revolución bolivariana y contra Venezuela, ¿no? Acusando al gobierno de Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual y aplicando sanciones a diversos funcionarios venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería como importante empezar a lo mejor por ahí. ¿Qué implica para México y qué implica para América Latina? A lo mejor que Joe Biden, digo, ya hablando como no sé, como naturalmente será el presidente, digo, a reserva de que otra cosa pase, que es improbable, pero bueno, ahí está. O veamos eso también, ¿no? ¿Qué implica para México que haya ganado Joe Biden? Ana, por favor. Pues mira, creo que son muchas cuestiones, es decir, sí, para México es un poco como entre la rabia y la peste, ¿no? O sea, lo que realmente implicaría un cambio para México sería que nos mudáramos de frontera, ¿no? O sea, que nos pasáramos arribita de Canadá, supongo, aunque nos va a dar mucho frío, pero tendríamos sin duda entre Groenlandia y Canadá, pues muchos mejores vecinos. Porque el país del norte, porque los Estados Unidos no son un buen vecino para México, nunca lo han sido y no lo son. No lo son con ningún presidente, ni con republicano ni con demócrata, porque esa cultura no es buena para México, pues, ¿no? Y ahí hay muchas cosas interesantes. No se nos tiene que olvidar que aunque es casi evidente que Trump perdió, mucha gente votó por él, es decir, mucha gente piensa como él, pues, ¿no? Y el otro pensamiento, insisto, tampoco nos hacen un gran favor. A mí me parece crucial en este momento la cautela, es decir, no es como que tienes un vecino bully que orina todos los días las plantas de tus vecinos, le rompe el coche a tus otros vecinos. A ti no te ha hecho nada ahorita porque por milagro de Dios, ¿no? Pues obviamente si te enteras que se va a mudar del edificio en 2 semanas, pues no haces una fiesta, ¿no? O sea, te vas así de ladito hasta que se vaya, ya que se vaya festejas, pues, ¿no? Pero quedan 3 meses de gobierno de un tipo muy enfermo, pues, ¿no? Con muchísimo poder. Entonces, todas estas, lo que ha sido muy interesante ha sido el comportamiento de pronto mediático, el comportamiento de los medios hegemónicos, de los habladores de siempre, con respecto a lo que está haciendo México con esta circunstancia, pues, ¿no? A mí me parece que la verdad es que en ese sentido México lo está haciendo muy bien, de mantenerse como calladito hasta que no sea como oficial que tiene que decir, pues señor Biden ganó, ¿cómo está? ¿No? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido, señor Trump, nos veremos en otra mejor ocasión, pues, ¿no? Me parece que es lo más inteligente que podemos hacer. No tenemos que demostrarle que la tenemos más larga que nadie a nadie, pues, ¿no? Que sería una franca necedad. Pero por otro lado, hay una cosa que nos coloca en un lugar súper interesante. Hace un año estaba yo dando una conferencia en Santa Bárbara, en una conferencia show, y de las cosas que yo les decía es la primera vez que vengo a dar función a Estados Unidos y que mi presidente es mejor que el suyo. Y eso se siente muy bien, pues, ¿no? Y eso nos dio mucha risa, pues, ¿no? Obviamente fue una mala leche con el público californiano, pues, ¿no? Pero eso nos dio como mucha risa. Estas elecciones han sido como darnos cuenta el desastre electoral que puede ser cualquier país pasado mañana, pues, ¿no? De pronto, no se trata como de mal de muchos consuelo de tontos o mal de muchos consuelo Velázquez, decía mi madre. No se trata de eso, ¿me explico? Pero sí se trata también de ver qué clase de país es el vecino del norte. No las tiene todas ganadas, no es el reino de la democracia, no es el reino de la libertad, no es el reino de la justicia, no es como son sus películas, o sí es justamente como son sus películas, sí es una cultura sumamente violenta, sí es una cultura supremacista,
y sí es una cultura muy destructiva para el mundo, pues, ¿no? Hasta ahí por lo pronto. Claro, gracias, Ana. Le damos la bienvenida ahora mismo a Ruth, que se acaba de incorporar a esta mesa habitual de los desconsiderados. Y bueno, Raúl, ¿qué nos dices? Buenas noches. Buenas noches, ¿me oyen? Sí. Eh, bueno, creo que todo el debate y toda la polémica ha girado en torno a eso, a una cosa muy banal, como que si el presidente ya reconoció o no reconoció a Biden, y me parece que es algo que está de más, ¿no? Está por demás hablarlo, porque en realidad lo que aquí está de fondo, lo que verdaderamente importante es cuál va a ser la política de Biden con respecto a México. Recordemos que el año pasado el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el fiscal general de allá de Estados Unidos para afianzar los acuerdos en materia de cooperación internacional. A lo que quiero ir con todo esto es que sí, hay un nuevo presidente de Estados Unidos, pero la cooperación o lo que determina la relación entre ambos países está más allá de ello. La cooperación entre instituciones, al menos puedo decir de seguridad, va más allá de la elección de un presidente. Si bien esta lo determina, esta se encuentra más allá. Y creo que lo que queda en este momento es esperar cómo es que se va a desarrollar este conflicto postelectoral, porque también hay que recordarlo, Biden es el presidente electo, pero no el presidente constitucional. Quien sigue gobernando constitucionalmente es Donald Trump. De aquí a lo que pues se reconoce oficialmente, ¿no? La Junta Electoral termina de acabar el proceso electoral. Y nada más como dato y para finalizar, hace poco circuló la noticia de que el fiscal general de allá de Estados Unidos acaba de girar instrucciones para que todos los fiscales de los estados inicien las investigaciones correspondientes en caso de que hubiera habido un fraude, ¿no? Electoral. O sea, están dando ese derecho a Trump, ¿no? De investigar en caso de que las elecciones hayan sido fraudulentas. Yo me quedo con eso. Trump todavía es el presidente y hay que ver cómo se desarrolla la trama del conflicto postelectoral. Claro. Leopoldo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, a todas, a Ana, qué gusto tenerlas aquí, a ti, Pamela. Pues bueno, yo coincido con nuestros dos ponentes que han estado aquí, porque en efecto, primero, yo también opino lo mismo, nos da mucho gusto tener un presidente mejor, no, no en esta cuestión, yo creo que no era mala leche, pues es una verdad, ¿no? Es una verdad irrebatible, ¿no? Realmente no hay comparación. Y en ese sentido, pues sí da gusto, ¿no? Decir, bueno, estar orgullosos de que tenemos un presidente mejor, ¿no? Pese a todo lo que puedan decir. Pero sí, en efecto, yo creo que sí también es momento de cautela, sobre todo porque la elección, pues Donald Trump la va a impugnar, más allá de que quienes han dado como triunfador a Donald Trump han sido mayormente las televisoras en Estados Unidos. Pero en realidad no olvidemos que va a haber un conflicto postelectoral, desde luego. Hay estados en los que el margen fue mínimo, fue de 5 o 6 mil votos. Estados enteros que van a ser impugnados, ¿no? Arizona, sobre todo Pensilvania, ¿no? Que tiene 20 puntos en disputa. Se podrá decir que ya ganó Donald Trump, pero no. Es decir, hasta que el Congreso no ratifique esa victoria, el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? El Senado está a favor, es mayormente republicano. Es decir, la situación ahorita está muy dividida, es una situación muy complicada la que está sucediendo en Estados Unidos como para, pues, llenar esto de aplausos, de albricias, ¿no? Y esto es la verdad para mis amigos de la derecha, de verdad, es tan lamentable, es tan triste. Digo, me duele más a mí escucharlos, me duele más a mí leerlos, es verdaderamente terrible que desempolven del baúl de la abuela las fotos de Felipe Calderón con Joe Biden, no Marco Cortés felicitándolos, mandándole besos. Hay una diputada del Partido Acción Nacional que hace unos días se disculpó con Joe Biden a nombre del presidente, dijo felicidades Joe Biden y disculpen por nuestro presidente, ya tendremos uno más inteligente. Digo, realmente ha tenido una postura la oposición, la derecha servil, ¿no? Es decir, pensando que de esa forma, o sea, creyendo que porque triunfa Joe Biden los va a salvar a muchos de ellos de la cárcel, ¿no? Y de
de todos los señalamientos que hay por corrupción en la Corte de Brooklyn, ¿no? Es decir, evidentemente Joe Biden no se va a meter en esos temas. A Joe Biden llega con un margen muy estrecho, llega con una elección impugnada, llega con un país dividido, ¿no? Aunque él llega con la consigna de soy el presidente que va a unir, la realidad es que las cosas en Estados Unidos están que arden. Y de verdad cree la derecha que Joe Biden va a abogar por Felipe Calderón, por Vicente Fox. De verdad creen ellos que van a meter las manos en ese tema. Lo que más le interesa ahorita a Joe Biden es tener una buena relación con México. Y esto me parece que también es una oportunidad para Marcelo Ebrard, que él no es ajeno, ¿no? Yo con este comentario terminaría. Marcelo Ebrard no es ajeno a los demócratas. No olvidemos que él en el 2016 mandó llamar al voto latino para Hillary Clinton. No olvidemos también que Joe Biden ya se reunió con López Obrador cuando López Obrador era candidato en el año 2012, cuando iba por PT y PRD, ¿no? Es decir, ellos ya se reunieron en esa reunión. López Obrador le planteó su programa de gobierno, ¿no? Anticorrupción, un gobierno progresista, ¿no? Sin privilegios. Es decir, Joe Biden sabe perfectamente quién es López Obrador, conoce perfectamente a Marcelo Ebrard. Los demócratas tienen una buena relación con el canciller Marcelo Ebrard, y es decir, está muy lejos de haber una ruptura. Está muy lejos de haber un problema diplomático para México. Lo que más le importa ahorita a Joe Biden es tener una relación cercana con los más presidentes posibles y, por supuesto, con el presidente vecino. Él no se va a meter en una confrontación con México, ni muchísimo menos con López Obrador, ¿no? Porque también ponerse al ajedrez con López Obrador, pues no es cosa sencilla, ¿no? Y como alguien dijo ahorita, ha sido la misma actitud de Putin, ha sido la misma actitud del presidente de China, cautela. Esto no, Biden no es presidente hasta que no lo ratifique el Congreso. Y hay varios estados impugnados, entre ellos Pensilvania, y el fiscal general de Estados Unidos hoy ya dijo que sí va a haber investigaciones. Entonces, pues cautela, ¿no? Como dijo nuestra compañera Ana al principio, mucha cautela porque esto no se ha terminado, ¿no? Ya la impugnación ya va adelante, ya el fiscal general, William Barr, ya dijo que sí va. Entonces, ¿no? Prudencia, prudencia. Claro, gracias, Leopoldo. Antes de seguir con la mesa, quisiera leer algunos comentarios y enviar saludos a quienes ya nos acompañan en la transmisión en Facebook. Adriana Limón saluda, buenas noches, saluda a Octavio. Rosario Siles Solano también está por aquí. Luz Guzmán también está por aquí y felicita a la mesa. Marco Laidon Aguilar dice, pero pareciera que les surge legitimar porque los medios están sobre eso. Solamente hay que darse una vuelta al Twitter, al Facebook y a otras plataformas como la televisión. Eriló manda saludos. También Marco Laidon Aguilar dice, recuerden a Felipe Calderón, obviamente Trump no es un político, gran desventaja. Dice, Biden es un títere y el número 1 de Hillary Clinton y de la mayoría del status quo. Carlos Tejera dice, felicidades a la mesa, muy interesante, saludo a las reinas chulas, soy fan. Alex Rosen dice, hola, manda saludos, hola a todos, buenas noches. Entonces, bueno, siguiendo con la discusión, Ruth, buenas noches. Hola Pamela, buenas noches, muchas gracias. Bienvenida Ana Francis, qué gusto tenerte por acá. Yo también soy fan de las Reinas Chulas y a todos mis compañeros de los desconsiderados, buenas noches. Sí, bueno, pues justo lo que mencionaba Leopoldo, que la tarde vi última hora de RT, donde la nota era que el fiscal general de Estados Unidos autorizaba a fiscales federales a investigar denuncias sustanciales de fraude electoral. Entonces creo que sí a mí me parece que también ha sido bastante prudente, bastante acertada y bastante bien fundamentada la posición del presidente López Obrador respecto a su decisión de enviar un saludo y una felicitación apresurada pues, hasta ahora pues parece ser que sí es el presidente electo, ¿no? No, justo como decían, no hay que olvidar que todavía Trump es un presidente en funciones. Ahora a mí me gustaría hablar un poco, si me lo permiten, citar una caricatura muy buena que publicó el día de ayer Hernández, en la jornada, que se titula Congratulations,
y es la imagen de Joseph Biden donde dice, terminó la aventura fascista, sigamos con la normalidad colonialista. Y me parece que ilustra bastante bien lo que es, o sea, una continuidad. Realmente lo único que cambia es de rostro y cambian la forma, pero en el fondo sigue realmente siendo lo mismo. O sea, incluso hoy Biden en una nota que leía mencionaba que pues va a llevar tiempo revertir lo que hizo Trump, ¿no? Él mismo ya lo está aceptando, va a llevar tiempo, no va a ser tan fácil, no va a ser tan rápido. Y veo también como mucha efusividad respecto a que una mujer sea por primera vez nombrada vicepresidenta y bueno, no solo una mujer, sino una mujer afrodescendiente, descendiente de minorías étnicas migrantes, Kamala Harris. Y pues sí, sí hay mucha efusividad porque pues bueno, como mujeres queremos vernos representadas, ¿no? En esos puestos tan importantes y de decisión, pero no hay que olvidar también la trayectoria de Kamala Harris como una férrea defensora de lo que es el llamado complejo industrial carcelario en Estados Unidos. Yo diría que ella se coloca en el espectro político dentro de lo que se conoce como los halcones, ¿no? Como, aunque sea demócrata, está en el Partido Demócrata, sí me parece bastante extremo de pronto ella creo que fue fiscal en California y fue una fiscal bastante Creo que tenemos ahí un pequeño consumir. problema de conexión. Sí, ¿me escuchan? Ya, claro, Ya, otra vez. por consumir o fumar marihuana, ¿no? Esta situación. Entonces yo creo que yo tomaría con calma esto a mí me parece que ella representa un discurso más del feminismo burgués, digamos, liberal, o lo que la filósofa Nancy Fraser denomina como neoliberalismo progresista. Entonces a mí la verdad como mujer no me entusiasma tanto así como para celebrarlo, ¿no? Yo veo más sus acciones que su identidad de género o su adscripción étnica. Eso es como el primer comentario que yo pondría a la mesa. Gracias, Ruth. Germán, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de cualquier cosa, qué lujo que estés con nosotros, Ana Francis Moore. De verdad, muchas gracias. Y bueno, resulta que todos somos fanses de las reinas chulas. Eso estoy seguro es innegable. Muchachos, Y los voy a invitar a mi cumpleaños me van a hacer sentir muy bien. Muchas gracias. no, pues felicidades, muchas felicidades. Bueno, y ahora con el tema. Vaya, han dicho muchísimas cosas, pero yo solamente quiero hacer énfasis en algo, es algo muy breve. Hay mucha gente que está celebrando de alguna manera que haya ganado Biden, ya lo explicaba Leopoldo, ¿no? Que pues la derecha parece que ganó las elecciones en México, ¿no? Piensan que el que haya perdido Trump, pues es una especie de derrota para Andrés Manuel López Obrador. No sé de dónde sacan esa idea, no sé a quién se la quieren hacer llegar, están verdaderamente perdidos en su análisis político, pero bueno, ¿no? El asunto es que detrás de eso hay una cosa más importante. Está bien que gane Biden, me parece, ¿no? Haciendo un análisis un poco más profundo, estamos dejando de lado la noción de que este sería el segundo mandato de Trump. Y ya no hay reelección. ¿A qué me refiero con esto? A que ahora no tiene que esconder nada, no tiene que comportarse, ya no tiene nada que perder. Aquí en México se ha hablado mucho acerca de las reelecciones para el Senado, para las cámaras, la Cámara de Diputados también, justamente por eso, porque como no tienen, no están buscando una reelección, pues entonces se comportan como quieren, ¿no? Y entonces pasan algunos años, después se olvida y después pueden regresar a las cámaras. Pero en Estados Unidos estoy seguro, conociendo un poco las locuras de este señor Donald,
estoy seguro que no hizo todo lo que quería hacer justamente porque estaba pensando en la reelección. Me parece que el mundo debería tener un poco de miedo de que este tipo tuviera 4 años más en la presidencia de Estados Unidos con el famosísimo botón rojo a su alcance, ¿no? ¿Quién sabe de qué sería capaz? Vaya, ¿quién sabe de qué vaya a ser capaz en los siguientes meses buscando la revancha, ¿no? Yo no creo que se quede quietecito, ¿no? Yo creo que, yo creo que hay algunas cadenas de comunicación que ya se la deben. Y tiene 3 meses para su venganza, ¿no? Obviamente, no con esto estoy diciendo que pues haya que celebrar el triunfo de Joe Biden, ¿no? No tenemos nada que celebrar. La verdad es que tampoco es como para ponernos a llorar. Las relaciones no van a cambiar, ni van a ser mejores, ni van a ser peores. Van a seguir siendo las mismas, ¿no? Entonces, pero es muy interesante el análisis y todo lo que se ha soltado alrededor de las elecciones y de la posible pérdida del candidato Donald Trump. Y con esto me quedo por el momento. Gracias, Germán. Octavio, buenas noches. Muy buenas noches, Ana Francis. De nuevamente bienvenida y muchas gracias, ¿no? Pues muy breve, así voy a lanzar flechazos, ¿no? Dardos. Uno, yo creo que Biden no va o sea, a perder la elección. Yo creo que ya se decantó. Y por una reflexión muy simple, desde hace 200 años gobierna una misma élite. Es una élite bipartidista. No son dos partidos, no son dos élites, es una misma élite y son familias. Los Bush, los Kennedy, o sea, son familias, ¿no? que tienen... Robert Dahl, un teórico de la ciencia política, le llamaba no una democracia, una poliarquía, es decir, una democracia secuestrada por partidos. Y en este caso es un bipartidismo. Entonces es una élite que ya dijo, ya se decantó, ya está por ahí. Claro, tienen que jugar todo el proceso para garantizar la legalidad y la legitimidad, como lo están comentando algunos aquí en los comentarios en vivo del público, pero yo sí creo que la élite prioriza por encima de un Donald Trump la estabilidad de su régimen y de su sistema, ¿no? Van a poner por encima ese interés y no van a hacerle caso a Donald Trump. Es decir, van a darle juego, pero no, al final ya está decantada hacia dónde va. Yo creo que ya está posicionado, ¿no? Y por el otro, sí, yo sí creo, voy a hacer un pequeño matiz con quienes me han antecedido, porque yo sí creo que se le pone un poco más complicado a Andrés Manuel, pero no al grado como lo está cantando así, repicando las campanas la derecha, ¿no? De que ya se rompió la relación y que viene una crisis en la relación México-Estados Unidos, lo cual sería grave. Cualquier presidente que no tenga una buena relación con Estados Unidos es de gravedad para México. Eso es de gravedad. Y en gran medida nuestra historia está entrelazada con el vecino del norte. En ese sentido, incluso se maneja la tesis de que Porfirio Díaz perdió la simpatía de los Estados Unidos cuando se descubren los recursos petroleros y equilibra las inversiones con Europa, ¿no? Para la inversión petrolera. Entonces ahí se da ese apoyo a grupos revolucionarios cuando estalla la revolución. O sea, sí tiene mucho, sí juega, y no es determinante, pero sí juega mucho la relación de Estados Unidos con México. Y en ese sentido, creo que vamos a ver si la oposición empieza a crecer, van a sacar recursos, o sea, porque esto es una cuestión de recursos. La política a esos niveles son recursos. Esto es lana, ¿no? Entonces, va a haber recursos para la oposición. Y ahí vamos a verlo, ¿no? En el transcurso sobre todo yo creo que se va a ver en la elección intermedia. Vamos a ver los atisbos de si hay o no ese juego de grupos de poder en Estados Unidos hacia la oposición en México. Ya lo veremos. Yo creo que hay que esperar a eso todavía, pero también tengo esa creencia de que Andrés Manuel es un gran político con una enorme habilidad y tendrá la capacidad, aunque le va a costar un poco de trabajo, pero tendrá la capacidad de renegociar. Porque no hay de otra. O sea, con los Estados Unidos, para que lo vean gráficamente,
cualquier gobierno mexicano en relación con Estados Unidos es como llegar a una mesa de negociación con una pistola en la cabeza. O sea, esa es la escena gráfica, ¿no?, de lo que significa las relaciones, negociar con Estados Unidos. Llegar a una mesa y detrás tienes una pistola. Entonces, no es fácil, no es fácil. Y mantener la dignidad, ¿no? O sea, mantenerte digno en esa condición de desventaja de una economía 20, 50 veces mayor que la tuya. O sea, no es fácil, ¿no? El poderío bélico, no es fácil, no es fácil. Entonces, aún así creo que Andrés Manuel tiene la habilidad y la va a tener para poder renegociar con quien esté, ¿no? Y en ese sentido se superará esta duda, porque ahorita es una duda, ¿no? Tanto de los de la mesa, que algunos se decantan en que no va a pasar nada, y de los que dicen que ya se acabó el sexenio de Andrés Manuel porque se le va a cerrar las puertas con Estados Unidos. No lo creo tampoco, es tan drástico. Entonces está en esa duda todavía, y yo creo que se va a resolver positivamente. Gracias. Gracias, Octavio. Pues sí, efectivamente, a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser no solamente un gran político, sino un jefe de Estado como muy pocos, ¿no? Porque ha podido sortear lo que se preveía como una relación escabrosa, difícil, inequitativa, desigual, indignante, y pues él claramente pudo demostrar que no es así, ¿no? O sea, me parece que un poco ya ahora la relación que hay entre el presidente de Estados Unidos aún, Donald Trump, y López Obrador, ha sido como de respeto. O sea, lo que antes podía verse, o más bien no podía, sino se veía como una relación de humillación hacia México y hacia los mexicanos y hacia pues todo lo que implique ser mexicano, hoy día a mí me parece que ha sido gratamente reivindicado por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, a mí sí me parece honestamente que ya, digamos, rebasando la frontera Donald Trump de todo lo impredecible, explosivo, grosero, absurdo y soez que puede llegar a ser, me parece que lo otro, o sea, no quiero decir que sea más fácil, pero puede ser que lo otro pueda llevarse por una ruta pues como menos escabrosa. Y aquí, bueno, antes de seguir con la segunda ronda de participaciones, quisiera saludar todavía a quienes nos escriben en el chat, en la transmisión en Facebook, que están como muy activos. Saludos a Randy Adán Ángeles, que también manda saludos y felicita por los temas y por la mesa. A Marcio Coto Arechavala, quien comenta, todavía no se puede asegurar que Trump perdió, viene una post-elección muy fuerte. A Rosario Siles Solano, gracias por sus comentarios sobre este tema. Comenta a Marco Lyron Aguilar, dice, lo que impresiona es que la derecha mexicana es tan vendepatrias que demuestran la mezquindad y el descaro al celebrar y quererse poner la medalla. Al principio da risa y pena ajena, pero luego da tristeza y desagrado. Ellos eran los que nos gobernaban, ellos representaban a México, lamentable. También tenemos aquí el comentario de Mar Llamas, que dice que le gusta mucho escucharnos. Rosario Siles Solano dice, el presidente podrá hacerlo una vez más, solamente necesitamos apoyarlo. Alex Rosen dice, yo sí tengo miedo a este cambio de administración. El apoyo de Biden al viejo régimen en México es innegable. Hasta los LeBaron están brincando de gusto. Estamos ante una intervención, podría ser económica. En verdad, debemos tener los ojos bien abiertos. Pues ahí están los comentarios de la audiencia. Entonces, bueno, ya para esta segunda como ronda de participación, quisiera también que pudiéramos como abordar el tema de la división social que ha generado el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, pero también en México. O sea, México no es ajeno a lo que está pasando en Estados Unidos, es sensible también y cercano incluso a las manifestaciones en contra de la violencia racial en Estados Unidos. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar con un grado de exaltación social tal como el que vive ahora Estados Unidos ante la posibilidad de una impugnación de las elecciones? Y ante como esta parte de Donald Trump, que aún es presidente, que aún tiene ese poder de facto que le da el ser presidente, para como manchar, digamos, de alguna manera el triunfo de Joe Biden y lo que implica en general para
pues para el candidato ganador realmente y para todos los votantes que obtuvo. O sea, ¿qué implica esta polarización? ¿Qué implica este desprestigio de parte de Donald Trump? ¿Y qué digamos, repercusiones o de qué manera podemos leer también esta polarización y esta división que hay en torno a las elecciones en México? Ana, por favor. Pues fíjate, a ver, yo lo vería desde el lado como de lo cultural, ¿no? A mí me gusta mucho ver cine norteamericano porque hay una parte que es muy entretenida, pero además porque siempre es interesante ver qué está diciendo el imperio con sus narrativas, pues, ¿no? Y sus narrativas son tremendamente violentas, pues, ¿no? Entonces, sí, que se llenen de armas da un montón de susto, pues, ¿no? Es bien distinto, o sea, que no se nos olvide que sí es una otra cosa, o sea, yo no puedo ir al Walmart a comprar un arma, ¿me explico? Lo cual no significa que no pueda ir a Tepito a buscarla, pero probablemente alguien como yo no iría a Tepito porque quién sabe si salga viva, ¿no? Entre mujer y blanca, ahí te encargo. Pero me explico, no es tan fácil, no es parte de nuestra cultura, es otra cosa, pues. Entonces, es una cultura tremendamente violenta y eso no se nos tiene que olvidar, porque no... Hace unos años una secretaria de Cultura de la Ciudad de México me decía, luego dicen que México es un país muy inculto, que el pueblo de México es muy inculto. Vino Justin Bieber al Zócalo y había 400,000 chamacos en paz. Nadie salió herido, nadie salió, ¿no? En cualquier estadio inglés por un partidito de que haya 1,000 espectadores y se arman los garrotazos. Entonces, que no se nos olvide que nos han contado la historia de que somos una cultura inculta, violenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y que el norte no lo es, que el norte es pacífico, civilizado, buena onda, democrático y hasta un poquito griego. Mentira vil, son bien violentos, pues, ¿no? Entonces, da un montón de susto que estén tan armados, sin duda. Y polarizada es una cultura tremendamente polarizada, o sea, divorcios, justamente en estas elecciones, de cuántos chismes nos enteramos de divorcios de familias, ¿no? Entre republicanos y demócratas, que más o menos ocurre cada periodo electoral. Y la polarización es una forma de vida y es una forma de hacer política. Y es una forma muy conveniente para no ocuparse de lo verdaderamente importante. Hay un enojo social en el mundo entero porque el neoliberalismo prometió una serie de cosas y no cumplió. Y ya se echó de ver que no va a cumplir. Clarito, clarito se ve que no va a cumplir. Entonces, por más que nos sigan diciendo esta historia de lo que pasa es que el crecimiento económico algún día nos va a granear, ya es muy evidente que no es cierto, pues, ¿no? Ya es muy evidente que hay un multimillonario por cada 100 millones de habitantes pobres, y eso, pues, no nos salen las cuentas a nadie, pues, ¿no? Y eso es cada vez más evidente. Y esa furia, ¿cómo la solucionas, pues, no? Si tú te paseas por las áreas millonarias de algunas de las ciudades mexicanas, todas las ventas de departamentos y eso, su primer anuncio es la seguridad, ¿no? La seguridad, aquí adentro de estos muros vas a estar de pelos. ¿Cuándo se nos va a ocurrir invertir todo ese dinero en el espacio público tan bonito que es pasear? Ahorita que estamos tan encerrados, ¿no? Tan bonito que salir a pasear al parque, tan bonito que salir. En fin, es una otra lógica y esa es la lógica del neoliberalismo. Entonces, pues la gente está muy enojada, es decir, pero toda la gente, también no se nos tiene que olvidar que mucha de la gente que votó por Trump es porque está desesperada, pues, ¿no? Porque está desesperada porque el neoliberalismo no le cumplió. Porque el neoliberalismo, pues, no cumple. Y ya con esto termino, para entender rápido el neoliberalismo, pues no me sé qué jugar turista, ¿no? Si ustedes juegan turista, yo lo jugué ahora recientemente con mis hijos, y claro, la única manera de ganar es aplastar a los demás. No hay manera de que sea un juego colaborativo, no hay manera. Si es colaborativo es aburrido, y entonces no pasa lo que tiene que pasar. Bueno, es lo mismo en el neoliberalismo, no hay manera de que sea colaborativo, el chiste es aplastar, y la historia del neoliberalismo es una serie de aplastamientos. Entonces, no sale bien, no va a salir bien, ¿no? Claro, sí, tienes razón, nada más adecuado que esta analogía con el turista mundial, ¿no? Entonces, Leopoldo, por favor. Bueno, Pamela, qué bueno que tocas ese tema porque sí cuenta, desde luego sí cuenta. El asunto de cómo vendes tu proyecto, cómo tú ganas el voto de las masas,
de las minorías, de las mayorías en los procesos electorales. Digo, en México se vio claramente en el 2006 como hubo una campaña en contra de López Obrador, ¿no? Asustando a los empresarios, asustando incluso a las clases medias, ¿no? Diciendo que, bueno, primero los pobres, pero al último todos los demás, ¿no? Se van a caer las bardas, se van a cerrar los comercios, se va a caer la economía, va a haber fuga de capitales, es decir, y Donald Trump también hizo cuando él gana, también él se presenta como precisamente lo que estaba explicando Ana, un presidente neoliberal, ¿no? Que no era un candidato, digamos, estándar, ¿no? Del neoliberalismo, ¿no? Como lo es Hillary Clinton, como lo fue Obama, como lo fue todo este grupo que ahora vuelve al poder, ¿no? Es decir, y ahí es cuando uno ve que de pronto las audiencias, los votantes, pues somos demasiado reactivos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue lo del 2/11, lo de las Torres Gemelas, ¿no? Como se lanzó ustedes recuerdan, se lanzó un gran llamado mundial, ¿no? A la guerra, ¿no? Paren esta cometida bélica, ¿no? Pero y en el propio Estados Unidos hubo manifestaciones en contra de George Bush en estas medidas, pero curiosamente cuando, según esto, ganó la guerra Estados Unidos, cuando aplastan a Irak, cuando invaden Afganistán, entonces ahora esas mismas personas salen a festejar de que ya ganaron la guerra, es decir, las grandes masas de pronto no tienen el tiempo, no tienen la cautela, no tienen, pues sí, la vida diaria, es decir, como para meterse a fondo en el análisis político y poder de alguna manera discernir. Decían, por ejemplo, que este voto que ahora le da el triunfo a Biden es un voto anti-Trump, es decir, un poco lo que pasó en el 2006. Aquí los que votaron por Felipe Calderón no votaron por un proyecto, votaron para que no ganara López Obrador. Y es decir, a veces cuando suceden este tipo de fenómenos es muy riesgoso, es muy peligroso. Como dice Ana, realmente la sociedad de Estados Unidos es muy distinta a la nuestra, es una sociedad bélica, es una sociedad que compra armas en los supermercados, es una sociedad donde tú de pronto te enteras que un adolescente entró a su escuela y mató a 20 compañeros. Es decir, y Donald Trump creo que aprovechó un poco ese tipo de pensamiento, ¿no? Él tiene un voto duro, es muy parecido a esa sociedad, no es una sociedad muy bélica, una sociedad violenta, ¿no? Él mandó llamar a cuidar las casillas a todas estas personas armadas, de las comunidades armadas, es decir, hay una comunidad afrodescendiente muy enojada con Donald Trump, la comunidad hispana, la comunidad latina también está dividida, hay mucha gente que apoyó a Biden, pero, por ejemplo, hay una comunidad cubana muy importante que apoyó a Donald Trump, ¿no? Y hay una comunidad mexicana que apoya a Donald Trump. Yo tengo parientes en Estados Unidos que dicen, bueno, a mí no me importa que en el discurso diga que va a poner el muro, si en los hechos no lo pone, y si en los hechos su política es apoyar la economía, ¿no? Es decir, también hay una comunidad mexicana grande que apoya a Trump. Entonces, verdaderamente hay la posibilidad de lo que dice Octavio, que el gran maestro, la gran mano, ponga orden y diga, ok, nos vamos a la impugnación, nos vamos a la corte, lo que quieran, pero ya está Biden, ¿no? Y al rato calmamos las cosas, calmamos las televisoras, calmamos todo. Pero también, desde luego, yo veo la posibilidad de que haya problemas, por supuesto, desde luego que sí, de que haya reacciones, de que haya violencia, de que haya este conglomerado que apoya a Donald Trump, pues, ¿no? Yéndose a la impugnación, yéndose a las casillas, yéndose a los lugares donde guardan los votos, pues es un panorama difícil. Yo, desde luego, no creo que vaya a ser tan sencillo. Yo sí veo un panorama difícil para los Estados Unidos y yo creo, pero en cualquiera de los panoramas concuerdo con lo que han dicho aquí. Va a haber la prudencia, va a haber la inteligencia del gobierno mexicano para llegar a acuerdos con Estados Unidos. Yo no veo problemas con México, la verdad. Yo lo veo más problemas con ellos mismos, un problema interno que tienen ahí, una división. Como tú lo dijiste, Pamela, está fracturado, es un país fracturado. Así es, al grado que incluso Walmart, ¿no? Ha tenido que retirar las armas de sus tiendas temiendo que haya una, no sé, explosión social mayor, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese es un primer indicador. Antes de seguir con la ronda de participaciones rápidamente, quisiera
saludar a Luz Guzmán, quien nos comenta: en este proceso la diferencia la hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, un poco lo que comentábamos. Marcio Coto Arechavala dice: después de la Revolución Mexicana, los Estados Unidos aprendieron a no meter mucho la mano en las cosas de México. La tecnocracia llegó por un dedazo equivocado y se prolongó lo más que pudo con el apoyo norteamericano, pero cuando perdió el poder, cayeron de la gracia y les han pasado la factura. Rosario Siles dice: qué analogía tan representativa, hablando, me imagino, que del turista mundial. Alex Rosen dice: Trump tuvo una estrategia basada en el racismo y le funcionó bien. El pueblo americano tiene mucho de racismo o racistas. Rosario Siles también dice: así es, en una sociedad de esas características, claro que hay riesgos internos. Marco Lyron Aguilar dice: como cuando te decían tus papás o abuelos, no hables de política, religión o fútbol porque no llegas a nada. Lo cierto de esa pésima frase es el fútbol. Ahora de lo que más se habla es de política. Eso es muy bueno, aunque no todos. Eso no les convenía y no les conviene a los que se sentían amos y señores del país. En Estados Unidos ya habrán despertado. Algunos piensan que la leche de chocolate es producida por vacas cafés. Y ya como presidente, Trump hizo, dice Alex Rosen, perdón, y ya como presidente, Trump hizo más por nosotros los migrantes. Bueno, pues ahí están los comentarios de la audiencia. Germán, por favor. Perdón, me quedé pensando en el asunto del turista y que claro, en la versión gringa es el Monopoly. Claro, turista es un nombre mucho más suave, más amigable, ¿no? Vas paseando, vas comprando cosas, pero allá se trata de destrozar a tus amigos, ¿no? A tu papá, a tu Y no, hermano. no vas turisteando, vas aniquilando. Sí, bueno, voy a tratar de circunscribir todo esto a la pregunta inicial sobre las posibilidades de que pase algo violento en Estados Unidos. Y es muy curioso cómo estamos en un escenario de 50% de posibilidades contra otro 50% de posibilidades, ¿no? Porque sí, hay demasiada gente que pues, tiene algunas afectaciones, vamos a ponerle así, afectaciones eh, cerebrales, ¿no? Y no es que yo lo diga como un asunto grosero, como una ocurrencia, sino todos los días allá hay ataques armados y ya se van haciendo cada vez más frecuentes y se vuelven tan frecuentes que ya ni siquiera son noticia, ¿no? Estas grandes matanzas que iniciaron en los 90 y que eran chavitos disparando en una secundaria, se han vuelto un asunto muy frecuente, ¿no? Entonces, hay mucha gente así en Estados Unidos. Pero también está la otra parte que decía Octavio, ¿no? Las élites van a tratar de calmar esto. Y finalmente, aunque Trump haya sido visto o se haya vendido, lo hayan vendido como el outsider, ¿no? Como eh, el que iba a combatir a ese sistema, pues no lo es, ¿no? Él forma parte también, no de la superélite, pero forma parte de esos multimillonarios que les conviene que las cosas estén en paz, ¿no? Y también pues, podrán negociar con él, no sé qué podrán negociar con él, pero también a él le conviene que las cosas estén en paz. Entonces, tienen tiempo y el coraje se le va a pasar y seguramente debe de tener una cola muy larga también como para ponerse a pelear de verdad, ¿no? Finalmente, las élites cuidan mucho a su sistema, ¿no? Cuidan mucho a ese poderosísimo Estado que hay en Estados Unidos, ¿no? Y van a buscar la forma de controlar a la gente, van a buscar la forma de que Trump no haga más daño del que ya hizo. Finalmente ya pasó la elección. Y a mí se me hace muy, muy arriesgado que digan que esa élite permita que se siga hablando de un fraude electoral, ¿no? Aquí nos costó 12 años revertir eso, ¿no? En Estados Unidos, no dudo mucho que se arriesguen a hacer algo explosivo en los siguientes 2 meses. Entonces creo que yo votaría por ese lado, por el lado pacífico, aunque es probable que haya explosiones violentas, me parece que no serían
en toda su nación, ¿no? Y es muy curioso, les digo, porque sí hablo de un 50% y un 50% de posibilidades, porque también no sabemos cómo pueda reaccionar tanta gente tan violenta, porque hay gente que es muy bélica, la gente que compra armas, la gente que tiene un arsenal en su casa. Vaya, yo no sé ocupar ni un desarmador, no me veo a mí o a muchos amigos míos con un arma, ¿no? Pero allá es tan común, es tan cotidiano. Y bueno, una cosa muy personal es que cuando mis tíos que regresaban a Oaxaca, regresaban con una camioneta cargada de televisiones, de un super estéreo gigantesco, la camioneta, por supuesto, ropa, y siempre, siempre, siempre un arma, siempre, ¿no? Es un asunto cultural, entonces habrá que tener cuidado con eso, y ya. Gracias, Germán. Ruth, por favor. Gracias. Sí, bueno, el tema de la polarización, pues yo creo que la polarización en la sociedad estadounidense o en cualquier sociedad siempre se ha manifestado, siempre ha estado, pero ciertamente, como lo mencionó Ana Francis, se ha profundizado con este nivel de desigualdad, de falta de oportunidades, este nivel, pues sí, de que la repartición de la riqueza es de una forma tan injusta que por supuesto se ha profundizado, ¿no? Esta desigualdad. Ahora, el racismo en Estados Unidos ha estado presente siempre, o sea, es su impronta de la sociedad norteamericana, y no solo eso, sino que es además un racismo estructural, está en su sistema jurídico, en su sistema cultural, en su sistema social. Nada más que hubo un tiempo, digamos, yo mencionaba esta idea del neoliberalismo progresista, donde en el discurso, en la narrativa, pues quedaba fuera, ¿no? También Ana Francis mencionó algo muy importante, la narrativa de hollywoodense, las narrativas que sustentan ideologías, que las difunden, que las reproducen. Veíamos cómo la academia, ¿no? Los Oscars entregaban premios a personas afroamericanas y tal, ¿no? Para dar como una visión de que aquí hay inclusión, de que aquí estamos erradicando el racismo. Pero ¿qué pasa cuando llega Trump? Es que él lo único que hace es traerlo a la superficie y legitimarlo con su discurso. O sea, sí es importante quién es, no es lo mismo que cualquier hijo de vecino haga una expresión racista o discriminatoria a que un personaje como el presidente, ¿no? Incluso hasta acusó a algunas personas afrodescendientes de decir que estaban haciendo racismo contra él, cuando sabemos que el racismo inverso no existe. Entonces creo que este es el asunto, ¿no? Están muy exaltados los ánimos, muy polarizados. Ciertamente es un país armado hasta los dientes. Yo no me atrevería a decir que venga un conflicto armado, ni mucho menos. Hay las milicias, porque las hay, y además se sienten ahorita, creo yo, muy empoderadas por digamos, el espaldarazo que les ha dado el propio presidente. Pero creo que esto se va como a tranquilizar, se va a calmar en el momento en el que él reconozca el triunfo de Biden, y todavía no lo ha hecho. Entonces, esto es lo que también me parece un tanto peligroso. Recordemos cuando la elección entre Bush y Al Gore, que también hubo un conflicto postelectoral, y llegó un momento en que Al Gore reconoce la elección y llama a la unidad, llama a apoyar al presidente electo, y pues también se calma la sociedad, se calma lo que estaban pues intranquilos con este resultado. Y bueno, vemos también el discurso de justo Kamala Harris, la candidata que va a ser la vicepresidenta, donde hace un llamado justamente a la unidad. O sea, es lo primero que van a hacer, pero falta que lo haga Trump. Eso también me parece importante, que no lo ha hecho, y que en el momento en que lo haga, pues ya que haga un reconocimiento, un pronunciamiento que favorezca a Biden. Pues ya como que también siento que ahí se va a calmar un poco el asunto, porque coincido en lo que dice Octavio. O sea, las élites son realmente las que gobiernan la plutocracia, y son los mismos que dan el dinero para las campañas. Entonces, realmente está complicado. Yo no veo tan factible que haya una revuelta armada o una situación. Además, la gente tiene las armas, pero
también hay que estar preparado mentalmente hasta dónde quieres llegar, ¿no? Y bueno, ahí lo dejaría. Claro, y habrá que ver también si la fórmula de Biden y Kamala Harris no responde también a esta lógica de válvula de escape en medio de un ambiente de gran polarización en Estados Unidos, más que a un genuino interés por llevar a un mejor estado de las cosas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, para concluir con esta ronda de discusión y charla política, Raúl, por favor. Bueno, una disculpa por las fallas técnicas, me sacó de la sesión, pero ya para concretar, creo que Biden llega al poder con un discurso de conciliación, con un intento de conciliar, ¿no? En medio de una división que Donald Trump causó. Hay que ver su discurso ¿no? Para darnos cuenta. Dice que va a tratar a todos como, eso es momento de vernos como estadounidenses, ¿no? Como hermanos, prácticamente llama la unidad nacional. Y a lo que quiero ir es que el reto de Biden en este momento es desmantelar esta política de odio que Trump vino abrazando durante mucho tiempo, durante toda su administración, porque eso es, digamos, lo que están esperando muchos norteamericanos, que se acabe, que se desmantele ese discurso de odio con el que gobernó Trump durante los últimos 4 años y que de este modo se supere la crisis sanitaria. De momento me parece que eso es lo que es una demanda y exigencia principal por los norteamericanos, pero también por otro lado es ver si es que Biden va a lograr esto, desmantelar esa política de odio y con lo que yo me quedaría es, en caso de que no lo hiciera, ahí va a estar lo interesante. Porque entonces, si fracasa el proyecto de Biden, mucha gente, la gente que en este momento aclama a Trump, va a decir, pues ya ven, a quien necesitábamos era Trump y fue un error el que cometimos en 2020. Así que queda esperar cómo va a llevar a cabo su política nacional e internacional, su plan de gobierno Biden. Y bueno, yo con eso me quedaría. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, pues ya hasta aquí culmina nuestra sección de discusión y charla política. Bastantes reflexiones quedan aún, bastante camino hay todavía por ver en este proceso de las elecciones de Estados Unidos y las repercusiones que tendrá para nosotros acá en México. Ahora sí, vamos rápidamente con la sección de cultura. Ruth. Sí, claro. Bueno, pues ahora tenemos a Ana Francis que nos trae una información sobre las reinas chulas y posteriormente Leopoldo también va a hacer un comentario sobre Sandro Cohen que falleció la semana pasada. Adelante, Fran. ¿Cómo no? Pues yo les quiero invitar porque reabrimos el vicio obviamente con todos los cuidados, solamente para 25 personas. Es un servicio muy exclusivísimo, no por pandemia, sino porque nos pusimos exclusivos. No, ya en serio. Solamente para 25 personas. Estamos teniendo mucho cuidado en preguntarles desde antes qué van a cenar, qué van a beber, etcétera, como para tener la mínima gente posible ahí. Estamos haciendo espectáculos que son solo monólogos, ¿no? Para que no haya mayor circulación de gente, etcétera. Pero bueno, ya estamos abriendo el vicio. El próximo sábado tenemos con Marisol Gacé el concierto extrapandémico entre mezzosoprano, contranatura y tenor lírico pesado, que lo hace con Rodrigo García Arroyo en la música, cantando, y Claudia Arellano en la música. Y terminamos este ciclo de monólogos el siguiente 21 de noviembre con Cecilia Sotres, con Lucy, que es una historia cabareteada de las mujeres, 3 millones de historia de la humanidad que se las echa en hora y cuarto. Entonces, les invitamos, miren, no les puedo explicar, yo tuve función este sábado, no les puedo explicar lo que significa para una persona como nosotras subirse al escenario después de 8 meses. O sea, es muy impresionante. Y no les puedo explicar lo que significa para el público volver a tener como ese encuentro. Acabamos tan eufórico todo el mundo, fue muy emocionante. Claro, dura poquito porque ahorita pues se abre, la apertura es por pocas horas, por lo mismo, por las cuestiones de sanidad y etcétera, pero pues no se la pierdan, estamos teniendo todo el cuidado del mundo y sí es una bocanada de oxígeno ir al teatro. Cualquier cosa, ya saben, consulten nuestras carteleras en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, ahí les iremos informando de todos los eventos. ¿Cuáles son sus redes sociales, Ana Francis?
Las Reinas para que lo sigan. Chulas, las Reinas Chulas en Facebook, en Twitter, en Instagram, y El Vicio Teatro en Facebook, en Twitter, en Instagram, y las mías personales son Ana Francis Moore, también lo mismo en Facebook, en Twitter y en Instagram. ¿Cómo se puede acceder? O sea, ¿cuál es el monto? Mira, ¿Algunas el boleto cortesías? ¿O cómo presencial, pues, tú te metes a boletopolis.com y ahí compras tu boleto. Y el boleto cuesta 600 pesos. Eso ya te incluye una cena de 3 tiempos y te incluye o 3 cervezas o 2 tequilas o 2 mezcales, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, para que ni siquiera tengas que sacar dinero ahí, ¿sabes? Estamos evitando como todo el intercambio de dinero, intercambio de tarjeta, o sea, sabes que ya esté todo como prepagado para que haya el menos contacto posible. Es toda una velada, ¿no? Una velada. Toda una velada y no sabes a lo que sabe. O sea, sí es como el reventón del mes. O sea, sabe muy bien. Sabe muy bien. El estar ahí con otras 20 personas, ¿no? Uf, sabe muy bien. Y pues qué bueno que ya reabrieron y pues esperamos que mucha gente que nos está escuchando, vayan, se animen y pues nosotros también acá los desconsiderados a ver si nos animamos también a estar por Y allá. también otra cosa que tienen que saber es que el mismo espectáculo se transmite vía streaming, eso cuesta 100 pesos, ¿no? Al mismo tiempo. Y también está bien padre el streaming, ¿no? Para quien siga quedándose en su casa y también para quien no vive en la Ciudad de México. Pues bueno, sí, muchísimas gracias, Ana. Haremos extensiva desde nuestras redes y en esta transmisión, obviamente, la invitación a que asistan a este teatro, sobre todo después de 8 meses de encierro, que como bien dices, sabe a gloria, ¿no? Ruth. Sí, bueno, decía que Leopoldo nos tenía preparado algo sobre Sandro Cohen. Pues brevemente, pues sí, bueno, antes que nada, apoyemos a las Reinas Chulas, vayamos a ver el espectáculo o contratémoslo por vía streaming, ¿no? Pues yo creo que es mejor ir, ¿no? Yo creo que yo lo haré, creo que es mejor ir porque la experiencia de la cena, ¿no? De pues un chupecín por ahí, ¿no? Y ver el espectáculo, me parece que es mucho más atractivo que el streaming, ¿no? Claro que muchos preferirán quedarse en casa, pero me parece que 20 personas, pues no es un riesgo. Realmente creo que está muy bien planeado, pues ya apoyemos, ¿no? Vayamos a ver a las Reinas Chulas. Y pues brevemente, ¿no? Sí, hace unos días falleció el editor Sandro Cohen, ¿no? Realmente a mí me llamó la atención todas las muestras de cariño que hubo en el Facebook. Realmente era un editor muy querido. Él nació en Nueva Jersey, pero se vino pues, chavo a estudiar aquí a México, ¿no? Y él se recuerda sobre todo por haber dado a conocer a esta generación del crack, a Jorge Volpi, a Ignacio Padilla, a toda esta generación que después pues, tuvo una repercusión mundial cuando varios de ellos empezaron a ganar grandes premios internacionales, ¿no? Él, desde el año 96, él recibe las novelas de la generación del crack y los da a conocer, no en la editorial Planeta, porque ahí no se los recibieron, porque él los vendió muy bien. Era una generación que venía pues con todo este rollo de la literatura por la literatura misma, ¿no? Estaban en contra de la literatura comercial, en contra de los libros de Guadalupe Loaiza, no sé. Bueno, eso lo dicen ellos en sus manifiestos, ¿no? En contra de esta generación que vino después del boom latinoamericano, que eran malos, ellos decían eran malos epígonos de García Márquez, ¿no? Eran malos epígonos de Juan Carlos Onetti, ¿no? Y era más bien como una literatura comercial, pero con olor a chocolate, con olor a guayaba, ¿no? Con olor a pueblo, ¿no? Una literatura muy chafa, decían ellos que había que renovar. Entonces, es una generación importante, la generación del crack. Sobre todo creo que Jorge Volpi fue el que más destacó de todos ellos. Posteriormente él se aparta de la literatura comercial, se aparta de la gran industria y funda la editorial Colibrí, que es una editorial muy pequeñita que publicó mayormente poesía. Publicó no muchos libros, no sé, 150 títulos, no sé, por ahí, y porque él sostuvo hasta el final que un buen editor lo que tenía que hacer era defender la buena literatura antes de las ventas, antes de los cócteles, antes de todo este rollo, ¿no? De los premios, del dinero, había que defender la buena literatura y así se mantuvo hasta el final, ¿no? Sandro Cohen al final, pues era mayormente un profesor
la UAM Azcapotzalco. Él era jefe del departamento de literatura, una persona muy querida porque era una persona extraordinaria. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en su casa y fue, pues brevemente para contarles, fue una cosa muy, muy, muy chistosa porque yo llegué sin cámara, llegué sin grabadora, ese día llegué hecho un desastre, se me olvidó todo, se me olvidaron los apuntes, se me olvidó todo, llegué sin comer, perdí la grabadora, una cosa así desastrosa. Imagínense que él me recibe en su casa y así como me ve de alterado se pone a tocar el piano, ¿no? Porque era un pianista además extraordinario, ¿no? Se pone a tocar el piano, entonces eso habla mucho como de la persona que era, ¿no? Entonces cálmate, me ofreció agua, no me empezó, mira, ahora escucha esto, ¿no? Mozart, ¿no? Era un sujeto verdaderamente especial, ¿no? Su esposa, también un abrazo para ella, Josefina Estrada, también una extraordinaria novelista, una extraordinaria reportera, y pues solo eso, ¿no? Mandar un abrazo a Sandro Cohen, que le perdió la batalla contra el COVID-19, y pues como muchos, como no sé, miles de mexicanos que están viviendo ahorita esa tragedia, y pues bueno, solo un abrazo a la familia de Sandro Cohen, y pues era un editor muy, muy, muy querido en México. Bueno, pues muchas gracias, Leopoldo, y hemos llegado al final de esta emisión de Los Desconsiderados. Muchísimas gracias, Ana Francis, por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias, Raúl, Ruth, Leopoldo, Germán, Octavio, y muchísimas gracias a todas y todos los que nos siguieron en la transmisión, por sus comentarios, por estar tan activos en las redes. Y bueno, pues eso, invitarlos para que a lo largo de la semana nos visiten en nuestras redes sociales, adicionalmente a las redes sociales de las Reinas Chulas y de Ana Francis, en Facebook como Revista Consideraciones, en Twitter en @consideratum y en YouTube en Consideraciones Revista. Y bueno, pues nosotros nos veremos hasta el próximo lunes en punto de las 9 de la noche. También tenemos la Instagram, que también ahí estamos en esa red social. Aquí es que lo acabamos de abrir, por eso luego se nos va, ¿no? Mencionarlo. Y ya eso, pues agradecerte, Ana Francis, ¿no? Y pues a todos los que nos acompañaron, ¿no? Hay algunos comentarios por ahí también de Alejandra, ¿no? Y bueno, por ahí algunos otros que les agradecemos mucho esa atención de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.